Buenos días, profesora. Buenos días con todos. El día de hoy vamos a exponer el tema que es fuego extraño, y para ello el equipo número 1 ha considerado unas pautas que vamos a ir explicando en el transcurso de esta exposición. Las personas que conforman este equipo es Selene González, Andrea Moreno, lo que es Ronnie Villavicencio y mi persona. Voy a darles una pequeña introducción. Ya mis demás compañeros van a extenderse más acerca del tema, pero les voy a dar unos alcances. El fuego extraño es una manera en la cual la manifestación de Dios es distorsionada, ¿no? Es totalmente distorsionada. Sabemos que Dios es 3 veces santo y sabemos que pues el Señor no puede ser burlado. Es por ello que nuestro Señor en su perfección siempre va a conocer los deseos de nuestro corazón, las intenciones de nuestro corazón. Y es así como el fuego extraño que quiere interrumpir la verdadera adoración y transformarla en una adoración egoísta, egocentrista. Entonces, para ello vamos a ver algunas anotaciones en la siguiente diapositiva. Dentro de esta información recopilada en este trabajo de investigación, vamos a poder ver cómo el fuego extraño aparece en diversas partes de la Biblia. De acuerdo al trabajo que hemos realizado, nuestro equipo, el fuego extraño en los hijos de Aarón y cómo Aarón y Moisés, frente a la corrección severa de Dios con el fuego extraño, ¿no? También hemos podido ver cómo en la actualidad, ¿no?, el fuego extraño sigue presente aún en las iglesias evangélicas y en todas las iglesias, y cómo vamos a poder detectar este acontecimiento. Le doy pase a mis compañeros para que ellos puedan ahondar un poco más el tema. A continuación vamos a ver los personajes que intervinieron en el fuego extraño, quienes fueron Nabat y Abiú. Ellos son los hijos mayores de Aarón y Eliseba, además los sobrinos de Moisés, puesto que Moisés era hermano de Aarón. Por otra parte, fueron también los sacerdotes levitas que sirvieron dentro del tabernáculo. Contexto histórico. Aquí vamos a poder ver cómo se desarrollan los hechos, en qué contexto, en qué lugar y en qué tiempo, para poder entender más detalladamente lo que se va a poder trabajar a medida de la exposición. En el tiempo y lugar, los hechos se narran en el libro de Éxodo y nos ponemos en el contexto de que el pueblo de Israel ya había salido de Egipto, de esa esclavitud, y ahora estaba en el desierto. Dios ya los había sacado de ese lugar. Estaban localizados su campamento a las faldas del monte Sinaí. Además, Dios había dado claramente las leyes a Moisés en cuanto al sacerdocio levítico. Por otra parte tenemos al tabernáculo y las leyes de sacrificio. Dios es un Dios detallista y había sido muy específico con Moisés. Desde cada detalle dentro del tabernáculo, en la forma como iba a armarse hasta cómo iban a ser entregados cada uno de los sacrificios. La purificación era algo sumamente importante y vital, pues Dios era celoso con su presencia. Y eso se había detallado en la ley de Moisés también. Y cómo se iba a entregar cada sacrificio, cómo se tendría que purificar antes de entrar a él. El tabernáculo era la santidad de Dios, era su presencia, y cualquier profanación que se diera ante esta
era considerado como una profanación a ella. Continuando con la exposición, vamos a ir a Levítico 10, versículo del 8 al 10, y nos dice lo siguiente. Y Jehová habló a Aarón, diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano y entre lo inmundo y lo limpio. Como podemos ver en esta parte de la palabra, Dios es completamente directo y deja instrucciones muy concretas para Aarón, para que se cumplan, para que se sigan al pie de la letra. En este versículo, pues vemos a un Dios de orden, vemos a un Dios donde establece una ley y que ella debería de cumplirse al pie de la letra. En esta parte vamos a ver cuáles son esas acciones malas que pudieron intervenir en el momento que Nadab y Abiú ofrecieron este fuego extraño, ¿no? En la primera podemos observar que nos dice una actitud irreverente, rebelde y temeraria que tuvieron ante Dios. Aquí nos podemos dar cuenta que ellos en ese momento no pensaron, en ese momento no tuvieron la integridad necesaria para poder presentar lo que el Señor había establecido en ese momento, ¿no? Fue una actitud, como dice acá, rebelde, una actitud como que no les importó o de repente lo tomaron por poco. En la siguiente nos dice, Nadab y Abiú fueron consagrados al sacerdocio el mismo día que su padre. Conocían perfectamente la ley del Señor. Ellos, como hijos de Aarón, como descendientes del sacerdote, sabían perfectamente cuáles eran sus obligaciones, cuáles eran las instrucciones dadas. Porque como vimos en la parte anterior, Dios deja instrucciones a Aarón, lo cual fue transmitido también a sus hijos, y ellos en su momento pues no lo hicieron. En la siguiente vemos que probablemente tomaron vino o licor y ello les perturbó el sentido de la realidad en ese instante. Otra probabilidad también de que ofrecieron el fuego extraño fue de que ellos quizá no obedecieron el tema de no consagrarse, de no cuidarse o de no prepararse antes de ofrecer algo a Dios, y probablemente pudieron tomar vino, licor, aquello que Dios ya les había dicho anteriormente que no lo hagan. El pueblo quizá podía hacerlo, pero ellos como sacerdotes en el momento que van a ofrecer esto no podían hacerlo, y como sabemos al momento de quizá ingerir alguna bebida alcohólica, eso altera muchas veces la realidad y probablemente ellos fueron insensatos en ese momento y fue una de las probabilidades también de que ellos hayan ofrecido este tipo de fuego extraño y que estas fueran algunas acciones que ellos pudieron realizar en ese momento. Como podemos ver en esta parte, nos dice que ellos tuvieron una intención errada en su corazón. Nadab y Abiú no valoraron el cargo que tenían en ese instante de poder ofrecer ese sacrificio, pero de manera íntegra, de manera verdadera, y lo tomaron en poco. Aquí podemos ver que nos dice, entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré y en presencia de todo el pueblo será glorificado, y Aarón cayó. Esto pasó cuando ya sus hijos murieron, ¿no? Cuando el fuego del Señor los consumió completamente. Y aquí podemos ver que Aarón no dijo nada, Aarón simplemente se cayó porque aceptó lo que sus hijos habían hecho. Probablemente Nadab y Abiú no tuvieron una intención buena en el momento que realizaron esto. Quizá ellos ni siquiera se percataron o no se dieron cuenta, como vimos anteriormente, las acciones. Probablemente pudieron, como dije, ingerir de repente vino, licor, o de repente lo tomaron en poco. En ciencia cierta no sabemos verdaderamente lo que dice o lo que pensó en ese momento Jehová, porque no nos dice explícitamente en la Biblia, solamente nos dice que ofrecieron fuego extraño y que el Señor los consumió. Entonces no hubo una intención verdadera, una intención genuina en el corazón de ellos dos para ofrecer con respeto aquel sacrificio. Bien, para ir terminando con nuestra exposición, podemos indicar
cómo es que se aplica el fragmento bíblico que hemos estudiado a la actualidad, ¿no? De acuerdo a las preguntas que nos indicaron. ¿Cómo se aplica este fragmento bíblico en la iglesia actual? Bueno, lo que podemos decir es que Fuego Extraño sigue atacando a la iglesia de Dios mediante espectáculos que dejan de lado a la relación que debe tener el congregante con el Espíritu Santo, ¿no? Más que todo buscando vanagloriarse a sí mismo, buscando el egocentrismo y los aplausos de la congregación, en lugar de poder buscar una relación íntima con el Espíritu Santo. Entonces no se trata de poder decir qué iglesias o quiénes son los que utilizan el fuego extraño, sino más que todo se trata de poder advertir lo que sucedió con Nadab y Abiud puede suceder en la actualidad. Lo que sucedió, las consecuencias que Dios puso en estos hombres puede traer como consecuencia también a las personas que aún siguen con el fuego extraño, con ese fuego que no viene de Dios, con ese fuego vivo. Entonces, eso puede relacionarse, el fragmento que hemos leído, con la iglesia contemporánea, con la iglesia actual, ¿no? Para eso nosotros debemos de estar siempre atentos y por sobre todo no hacer las cosas por los aplausos del hombre, sino por sobre todo hacerlo con una dirección exacta, ¿no? Y bueno, para poder concluir, o la conclusión que nosotros podemos dar de lo que es el fuego extraño, lo que sucedió con Nadab y Abiud, lo que sucedió con diversas personas dentro de la historia bíblica, ¿no? Es que el fuego extraño, como su nombre lo dice, está fuera de una relación santa con Dios. Tenemos que saber que Dios es 3 veces santo, ¿no? Es santo, santo, santo. Y que no hay ninguna pizca o ningún porcentaje alterado o adulterado del pecado dentro de una adoración. Tener el conocimiento también de que nuestro Dios es un Dios todopoderoso, omnipotente y además es omnisciente. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que Dios todo lo sabe. Él no puede ser engañado. Nosotros podemos ir con un corazón aparentemente derramado hacia Él, pero con un fuego extraño, que quizá los demás no lo pueden notar, pero Dios sí lo va a saber. Y las consecuencias pueden ser terribles, como lo sucedido en este caso en Levítico, ¿no? Con los hijos de Aarón, o lo sucedido en el libro de Hechos. Entonces podemos determinar que para combatir el fuego extraño debemos vivir bajo una sujeción, bajo obediencia y bajo la dirección del Espíritu Santo. Además de tener una relación íntima con Dios a través de la oración y la adoración. Lo principal y lo básico y lo fundamental es que nosotros debemos tener siempre una relación profunda con la oración y con la adoración, lo que nos va a servir para poder sentirnos en paz y también para poder tener un discernimiento al momento de poder detectar qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Obviamente no con el afán de poder señalar o de poder juzgar a las personas que aún están utilizando el fuego extraño, sino con la sabiduría de poder orientar a estas personas, porque tenemos que saber, para poder concluir, que nuestra lucha nunca será con sangre ni carne. Nuestra pelea no es con los congregantes que realizan el fuego extraño. La pelea es contra los espíritus demoníacos, ¿no? Contra potestades y principados, y para eso nosotros tenemos que estar con la armadura de Dios en todo momento.
Eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Bendiciones.